Bueno, muchas gracias amigos por estar en este encuentro de candidatos. Estamos con dos panelistas en esta oportunidad. Es el señor Mirko Simic, ojalá que se pueda conectar, porque está en pleno trabajo en la vacuna viniendo de Chincha y entonces significa pues que no está en condiciones ideales. Y también tendremos a Willy Lescano. Bueno, ustedes conocen muy bien a Mirko Simic, él está tratando de conseguir la famosa vacuna peruana y tiene pues una serie de, eh, digamos, complicaciones, justamente por eso es que quiere participar como panelista, para plantear los problemas que tienen los amigos de la investigación. Y eventualmente también tendríamos a José Luis Mantari, que él está tratando de hacer un respirador eh, que disminuya la probabilidad para que la gente que tiene COVID llegue digamos, a este problema de la intubación. ¿Ok? Bueno, eso es lo que tenemos ahora. Ingresa el señor ingeniero Jolis Mantari. Bueno, ustedes saben muy bien, amigos, que la salud hoy en día, más que nunca, está en crisis y el sistema peruano se ha mostrado totalmente débil, catastrófico, la corrupción y todo invade todo, incluso la parte que tiene que ver con la salud de los peruanos. Ustedes van a ser candidatos a la presidencia, es por eso que nosotros hemos escogido eh, los panelistas que están tratando de resolver. Por ahora, Bruno, va a estar José Luis Mantari, por favor. José Luis Mantari, que es ingeniero mecánico, que está tratando de hacer el respirador mecánico. Bueno, eso es todo. Vamos a ser breves en la presentación. La Sí, palabra a ti, Bruno. muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente también debido a la coyuntura que estamos viviendo, hay candidatos que están con las agendas ahora mucho más recargadas que antes, ¿no? Hemos cambiado ligeramente la dinámica, ¿no? Igual, como siempre, vamos a plantear a una serie de temas a los candidatos eh, para que compartan sus propuestas concretas. La idea original era darles 8 minutos de exposición. No sé, doctor, si mantenemos los 8 minutos o vamos a recortarlos, porque también había ahí un problema que el señor Guzmán y el señor Bengolea, que no se ha conectado todavía, tenían un problema de tiempos y querían, bueno, habíamos visto con el doctor Montoya, de repente cederles a ellos primero la palabra, porque iban a tener que abandonar la reunión, nos iban a quedar probablemente hasta la segunda ronda de la pregunta de los panelistas. Entonces, no sé si con el resto de candidatos habrá algún problema. Todavía no se conecta el señor Bengolea, pero por lo menos para que el señor Guzmán empiece y ya luego sorteamos entre los tres que quedan a ver cuál es el orden. Igual somos poquitos, creo que como somos poquitos, podríamos mantener los 8 minutos, doctor Montoya. ¿Sí? No sé, con los candidatos hay algún problema, si es que podemos empezar con el señor Guzmán y luego sorteamos entre los tres el orden. No hay Señor problema. representante. No hay Sí, problema. excelente, excelente. Entonces vamos a quedar así. Vamos a empezar con el señor Guzmán y luego vamos a sortear rápidamente, o lo sorteamos ahorita sin ningún problema, el orden de los demás participantes. Son solamente tres. Ahorita se los voy a mostrar, no se preocupen. Y bueno, y en realidad esta indicación va para cualquiera de ustedes. Como les digo, sabemos que estamos en una situación complicada y en realidad cualquiera de ustedes, si tienen la obligación de retirarse porque tienen algún otro inconveniente, no hay ningún problema. Si quieren quedarse en toda la reunión y hasta el final para dar su mensaje también de cierre, no va a haber ningún problema. Hoy vamos a ser muy flexibles con eso porque sabemos cuáles son las circunstancias que nos aquejan a todos. Y como siempre, tras la primera ronda de participaciones, se les va a hacer una pregunta por parte de los panelistas y luego van a tener 2 minutos para responder estas respuestas, ¿no? Entonces, más bien, doctor Montoya, si me puede habilitar para hacer rápidamente perdón, el sorteo. ¿Puedes compartir pantalla? Ya está, a ver, así ya lo veo.
A ver, ¿dónde está? Realizar un sorteo. Perfecto. Ok, entonces vamos a sortear los otros tres, el orden. Verónica Mendoza primero, el señor Rafael López Aliaga y finalmente el señor Marco Arana. El señor Marco Arana por interno está indicando que tiene que retirarse 7:30, pero yo creo que si empezamos en un ratito vamos a llegar sin ningún problema, señor Arana, así que no creo que haya dificultades. Bueno, les repito una vez más, como siempre, que esto más que un debate es una mesa redonda, donde queremos escuchar las propuestas que tienen ustedes de acuerdo a los siguientes temas, los temas que les vamos a plantear en este momento. Yo creo que está un poco de más, entre ayer y hoy día se ha hecho como que moda decir quién se ha puesto y quién no se ha puesto la vacuna. Si desean ustedes hacer una declaración jurada, oral, antes de empezar, todo bien, pero los temas en particular son los siguientes, ¿no? Para que tengan en cuenta. De asumir en el cargo de presidenta de la República, detállennos cuáles serán sus primeras medidas para controlar la pandemia. Eso es uno. Luego, ¿cuál considera usted que es el principal problema en el sector salud y qué hará en concreto para solucionarlo? Luego, ¿cuáles son los compromisos para la mejora del sector salud, los cuales plantea cumplir en los primeros 100 días de gobierno? Y finalmente, si es que piensan que es necesario hacer una reforma en el sistema de salud nacional, y si es así, ¿cómo la van a hacer? Entonces, vamos a empezar con estas preguntas con el turno del señor Guzmán. Vamos a dejarlo en 8 minutos, así que bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, Bruno. Mis saludos a todos los candidatos. Modesto, quería darte las gracias por la invitación y también por la invitación al otro evento de ciencia y tecnología, que lamentablemente no pude ir porque tenía COVID. Así que espero ir en las siguientes que también puedas organizar. Yo quería comenzar por eso, ¿no? La verdad es que estoy no solo preocupado, sino también angustiado. Una cosa es tratar de ser empático con la gente cuando ves que tiene el virus, y otra muy distinta es cuando te pasa a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus seres más queridos. Yo he perdido a un tío hace unos pocos días, el hermano de mi mamá. Buena parte de toda mi familia, primos, tíos, están contagiados. Mi esposa no se recupera todavía. Y bueno, el único que ha salido libre y ha recuperado del todo he sido yo. Entonces, lo primero que quiero decirles es, yo espero que sus familias, las de todos ustedes, estén bien y que guardemos los protocolos y que tomemos esto con absoluta seriedad. Por eso que todos hemos mostrado indignación, no solo yo, todos los que están presentes acá y los candidatos que no están, han mostrado una indignación porque es absolutamente comprensible. ¿No? ¿Cómo es posible que un servidor público, que se supone está para proteger a la gente, haga exactamente lo contrario, ¿no? Yo he sido funcionario del Estado, he sido viceministro y secretario general, y uno ve todos los días la cantidad de buenas personas, funcionarios que se matan por servir a la gente. Y esas personas han sido insultadas por el comportamiento de un expresidente y una serie de funcionarios que han abusado de su poder de una forma muy insensible. Y además, recordándonos una vez más que lamentablemente en el Perú la gente cree que vale más que otra y que por ejercer un cargo puede beneficiarse a su gusto. Esto en realidad viola el espíritu de un servidor público y daña la imagen en general de tanta gente, sobre todo los que están en primera línea, que están luchando para proteger a todos los peruanos. Entonces, primero mi indignación y mi pedido a que se investigue a fondo y que se sancione a todas las personas involucradas. Hay tantas cosas para hacer en salud. Nuestro equipo ha identificado una lista de cosas que hay que hacer y es difícil en 8 minutos poder contarlas todas. Así que voy a hacer un esfuerzo por tratar de concentrarme en aquellos puntos que yo considero al menos son las grandes ideas o las cosas que tenemos que hacer. La primera, que responde la pregunta que me hicieron, es ¿cuál es la prioridad número 1? Y ahora la prioridad número 1 es vacunar a la gente. Esto del virus no es solo un shock en los ingresos, en la salud física, sino también es un shock emocional. La gente se deprime.
el ánimo se va al suelo. Sientes que la vida no vale nada y que mañana probablemente no vas a estar acá con tus hijos. Entonces, eso es muy importante, vacunar a la gente por una serie de razones y tenemos que darle un acelerador a eso. Nosotros hemos preparado un plan de vacunación en donde hemos prometido que el 31 de diciembre vamos a vacunar a toda la población adulta. Y para eso hemos definido criterios base que son fundamentales para poder llegar a ese objetivo. Si es que el proceso de vacunación continúa tal como ha sido planteado, el Perú debería de estar vacunado completamente a mediados del próximo año. Pero con los ajustes que nosotros estamos proponiendo, vamos a llegar a fines de año. Y los ajustes tienen que ver con varias áreas. La primera es gobernanza. Es decir, cómo se organiza el equipo que está dirigiendo todo este proceso. El día de hoy solo existe un secretario técnico, es un coordinador, es un articulador. Por lo tanto, la descoordinación, los teléfonos malogrados entre las entidades públicas... Ya estoy conectado, no te preocupes, Sergio. ¿Continúo? Sí, sí. Bueno, entonces las descoordinaciones son permanentes y no existe una autoridad vinculante. ¿Eso qué significa para la gente? Autoridad vinculante significa que cualquier orden o decisión que da quien está liderando esto no necesariamente puede ser cumplida, porque no hay un marco normativo que lo asegure. Otra cosa que hay que ser urgente para el proceso es crear una comisión de científicos que esté adscrita a la oficina del presidente de la República. ¿Y esto por qué? Porque el proceso de vacunación requiere una serie de aspectos técnicos y también de conocimiento sobre lo que se viene. Uno de los ejemplos que puedo mencionar son las variantes. Ya hay variantes de virus que pronto van a llegar al Perú. ¿Vamos a esperar hasta que llegue el nuevo virus para reaccionar y decir, oye, hay que comprar vacunas? No, tenemos que adelantarnos. Y si esas variantes ya están por llegar al país, tenemos que ya comenzar a hacer las negociaciones y ponernos en primera fila con las farmacéuticas y con los gobiernos que nos quieran apoyar. Otra medida muy importante y que es el reto fundamentalmente es la distribución y la ejecución de las vacunas. Una cosa es conseguir las vacunas, que hemos conseguido 70 millones, uno de los países que más vacunas tiene, pero el reto más importante es vacunar a la gente. Y para eso necesitas varias cosas. Lo primero que necesitas son los lugares. ¿Dónde vas a vacunar? Entonces, de ahí lo que nosotros hemos identificado como una gran oportunidad son las postas médicas. En lugar de estar descubriendo la pólvora, ¿por qué no descansamos en la red de postas médicas? Y miren lo que hemos encontrado. Este es el mapa del Perú con los mapas georreferenciados. Y todos esos puntitos negros son todas las postas médicas que hay en el Perú. Que entre centros de salud y puestos de salud suman como 7.500. Entonces, ahí puedes identificar todo lo que tenemos. Pero luego, el mapa te permite sobreponer el mapa de pobreza sobre los puestos de salud para priorizarlos, porque no es lo mismo priorizar un puesto de salud en un vecindario de ingresos medios que priorizarlo en un vecindario en donde la gente es pobre y necesita, obviamente, ser priorizada. Entonces, esto te da una idea bien clara de dónde tienes que priorizar por niveles de ingreso. Los colores más intensos del rojo hay más pobreza y los menos intensos menos. Pero también se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo sobreponer las puestas médicas sobre la densidad poblacional. Es decir, tenemos que priorizar también sobre cuánta gente hay en cada lugar para hacerlo. Entonces, estas son herramientas interesantes para identificar, priorizar postas médicas en donde uno tiene que entrar primero. Pero la otra prioridad no solo es el lugar, sino necesitas equiparlas y sobre todo equiparlas con capital humano. No es que van a llegar a la posta médica de, bueno, ¿y quién te va a vacunar? Este proceso tiene que ser liderado por las enfermeras y los enfermeros, está claro, pero no va a ser suficiente. Y para eso vamos a convocar a los estudiantes de los 2 últimos ciclos de todas las carreras asociadas que tienen que ver con este tema para que puedan apoyar en la vacunación en una suerte de llamado patriótico. Queda un minuto, señor Guzmán. A estas personas se les va a pagar un sueldo y van a poder, obviamente, vacunar en cada uno de los lugares. Finalmente, hay 2 elementos fundamentales también. Uno es la estrategia de comunicación. Hay un 40% de peruanos que no creen en la vacuna. Necesitamos desde ahora tener una estrategia comunicativa en demostrarle a los peruanos que sí es importante. Y como último punto, un sistema de información. Necesitamos crear un programa que nos permita en tiempo real monitorear toda la gente que se está vacunando por edad, por género, por lugar en donde vive, cuántas vacunas ha recibido, etcétera, etcétera.
que nos permitan después tomar decisiones para lo que se viene, porque esto no va a ser algo de corto plazo. Eso con relación solo al plan de vacunas. Hay muchas otras cosas que hacer, como la integración del tema de salud, que lo voy a ver en el siguiente bloque. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sobre todo por la exactitud. Tenemos el turno de Verónica Mendoza. Ya llegó también el señor Bengolea, pero como somos poquitos, creo que todavía podemos, estamos bien con el tiempo para todos. Así que, señora Mendoza, tiene sus 8 minutos desde este momento. Sí, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por esta nueva invitación para poder exponer nuestras propuestas, en este caso referidas al tema de la salud. Y más allá de las preguntas que se nos han planteado, creo que no podemos hablar en estos momentos de la salud sin referirnos a la grave y dolorosa situación que estamos atravesando en medio de una segunda ola de contagios que, valgan verdades, el gobierno no quiso ver. Recordaremos seguramente cómo hace algunas semanas atrás nada más el Ministerio de Economía y Finanzas negaba categóricamente que pudiera haber una segunda ola. E incluso cuando ya estábamos en medio de esta grave crisis, se aludía a un pequeño rebrote, ¿no? Y no a una segunda ola. Digo esto porque el resultado de estas imprecisiones fue que en lugar de prepararnos para este momento crítico, se prefirió cerrar los ojos, reabrir todos los sectores de la economía sin orden ni claridad, y además frenar esfuerzos importantes que se habían empezado a desarrollar en cuanto al fortalecimiento del primer nivel de atención, desactivando incluso algunas redes, iniciativas importantes como la red Amachay, que atendió a adultos mayores durante la primera ola, que felizmente luego por la presión ciudadana se reactivó, o desactivando, como lo denunciaron organizaciones amazónicas indígenas, el sistema de promotores de salud comunitaria, que ha sido tan importante para cuidar y prevenir la salud en zonas rurales e indígenas en general y en caso del COVID en particular, o también, como denunciaron las mismas, la desactivación de las brigadas móviles del Plan Amazónico que se detuvieron en diciembre, ¿no? Entonces, esto por perder la perspectiva y no prepararse para el momento crítico que estamos atravesando. Y cuando ya estuvimos claramente en una segunda ola, hay cosas que se hicieron al revés, como ¿no? plantear el confinamiento de la gente en varias regiones, pero sin darles las herramientas para que pudieran alimentarse, para que pudieran subsistir económicamente. Por eso es que nosotros desde Juntos por el Perú venimos insistiendo desde hace meses en la necesidad de otorgar los bonos de apoyo económico antes de exigir a la gente que se encierre en su casa. Es más, creemos fundamental que se entregue un tercer y cuarto bono universal, pero nacional, no bajo esta incomprensible lógica focalizada, ¿no? de entregar el bono solamente en algunas regiones, como si todas las familias no hubieran sido igualmente golpeadas por el COVID-19 y no requirieran quedarse lo más que fuera posible en sus hogares por igual, ¿no? Entonces, nosotros creemos que primero se debe entregar el bono y luego plantear la cuarentena, si no, en la realidad las cosas no funcionan. La gente se sigue exponiendo porque tiene que alimentar a sus hijos, tiene que chambear para comer, pero además el Estado va perdiendo credibilidad. Por eso insistimos que en estos momentos se debe acelerar la entrega del bono universal y que tiene que hacerse de manera nacional para que las familias puedan alimentarse adecuadamente y por lo tanto estar mejor preparadas para una situación de contagio eventualmente, para que puedan subsistir, pero además porque el bono universal nacional va a contribuir a reactivar la economía, porque va a mover la economía local. Ahora, nos parece fundamental también que en este contexto se aplique la Ley General de Salud y en particular su artículo 82, que establece que en un contexto de pandemia, la Autoridad de Salud, el MINSA, puede y debe tomar el control de todos los recursos públicos y privados para salvar la vida de la gente. Me parece incomprensible, realmente increíble que a estas alturas, cuando la gente se está muriendo por falta de oxígeno, cuando las familias están agotando sus ahorros para comprar un balón que puede costar 3.000 o 6.000 soles, el gobierno le siga pidiendo el favor, ¿no? al sector de la industria, por ejemplo, para que destine parte de la producción industrial al oxígeno medicinal, cuando esto debiera ser establecido de manera obligatoria. Así lo manda la ley. Cuando se trata de salvar vidas, creo que se tiene que ser mucho más proactivo y decidido.
Estas son entonces, de alguna manera, también las medidas que creemos urgentes y que nosotros aplicaríamos inmediatamente de recibir la confianza del pueblo peruano para hacer gobierno, reforzar el primer nivel de atención, garantizar la producción y distribución de oxígeno a nivel nacional con centros de oxigenación temporal y todos los instrumentos que sean necesarios, entregar un tercer y cuarto bono universal para que la gente pueda alimentarse adecuadamente y pueda quedarse lo más posible en sus casas y, por supuesto, garantizar la vacunación, ¿no? La campaña nacional de vacunación que ya ha iniciado felizmente y ha significado una luz de esperanza en medio de estos momentos tan duros, pero que debe darse de manera ordenada, planificada, bajo criterios epidemiológicos, poniendo por delante a quienes más lo necesitan y no a quien más plata tiene o a quien puede aprovechar su cargo para salvar su pellejo, como hemos visto lamentablemente recientemente, ¿no? Realmente es inmoral que mientras nuestro personal de salud se está sacrificando día a día combatiendo el COVID en la primera línea, mientras miles de personas se mueren por falta de oxígeno y nosotros o las familias nos privamos de abrazar a los nuestros para cuidarnos, altos funcionarios estén aprovechando su cargo para ser los primeros en ser vacunados. Tenemos que evitar que que continúe, ¿no?, esta lógica y más bien garantizar que la vacunación se haga, insisto, bajo criterios epidemiológicos, poniendo a los más vulnerables, a quienes están en primera línea, primero, por delante. Y lo que hemos visto que ha ocurrido en estos últimos días, que nos ha generado tanta indignación, ocurre justamente por una lógica que ha primado en los últimos años, una nefasta lógica establecida en la Constitución del 93, que prácticamente todo lo considera negocio, mercancía, donde todo se compra, todo se vende y prima el interés individual. Y creo que eso es lo primero que hay que cambiar. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de un nuevo pacto social, de una nueva constitución que ponga por delante la vida, el bien común, que defina claramente al Estado como garante de derechos, un Estado que no nos deje en el abandono, sino que realmente nos pueda proteger. Y en ese marco garantizar que la salud sea un derecho, así explícitamente, un derecho fundamental, un bien público, porque en la actual Constitución se privilegia cuando se habla de la salud de libre acceso, pero ¿cuán libre puede ser el acceso si más bien termina estando determinado por el dinero, ¿no? Accede a salud quien más plata tiene y quien no tiene plata se muere. Y eso es inmoral e indigno en una democracia del siglo XXI y tiene que cambiar. En ese marco, entonces, como Juntos por el Perú, Un minuto, señora Mendoza. De acuerdo, queremos construir un sistema de protección social universal que incluya la atención en salud, universal para superar esta lógica de focalización, ¿no?, de políticas residuales que no aseguran la cobertura en salud para todas y todos. Nosotros garantizaremos el acceso universal a todas las prestaciones de salud, incluyendo toda la parte de promoción y prevención, que es fundamental. Cuidar la salud de la gente supone también asegurar una alimentación balanceada, nutritiva, potenciando la agrobiodiversidad, regulando la industria agroalimentaria, ¿no?, combatiendo el consumo de comida chatarra, garantizando el acceso a agua potable en las casas, en los hogares. Yo he estado en el norte en las últimas semanas y realmente es increíble la cantidad de asentamientos humanos o distritos que tienen 1 hora, 2 horas de agua potable al día y se les pide que se laven las manos recurrentemente, cosa que lamentablemente no es posible para ellas. Por eso es fundamental abordar la salud también desde un enfoque social más integral. En la perspectiva, voy cerrando entonces, fortalecer el enfoque de la salud preventiva, garantizar el fortalecimiento del primer nivel de atención, construir un sistema único de salud eficiente, eficaz y equitativo, descentralizado en diálogo con gobiernos locales y regionales. Y finalmente, en el marco de la implementación de nuestra política de innovación, ciencia y tecnología y acceso a Internet, garantizar la cobertura de Internet en todos los centros de salud en el siguiente periodo de gobierno, promover la telemedicina, la transformación digital, implementar el registro digital de pacientes para que las historias clínicas puedan transferirse sin mayor problema y finalmente también garantizar el acceso a terapias de última generación, así como fortalecer nuestra industria sanitaria nacional. Esas son algunas de nuestras propuestas principales para construir un nuevo sistema de salud. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Quería hacer una consulta porque creo que el señor Bengolea también estaba con la hora. No pudimos hacer el tema del sorteo porque se conectó tarde. Entonces, lo que pasa es que también ahí habíamos arreglado con el resto de candidatos. El señor Arana tiene hasta las 7:30. Acabo de ver una publicidad que el señor López Aliaga va a tener una entrevista cerca de las 8. Entonces, si el señor si no tiene problema, podemos darle el pase al señor Bengolea para que haga uso de esos 8 minutos, porque tiene que retirarse rápidamente. De ahí seguimos con el señor López Aliaga y el señor Arana. Antes de las 7:30, ya todos por lo menos han dicho lo que tendrían que decir. Así que si no hay problema, podemos seguir con el señor Bengolea. No sé, señor López Aliaga, si... No, de acuerdo, no hay problema. Sí. Muchísimas gracias. Señor Bengolea, solamente le voy a recordar cuáles son los temas que hemos planteado. De asumir el cargo, que detalle cuáles serán sus primeras medidas para controlar la pandemia, cuál considera que es el principal problema del sector salud y qué hará en concreto para solucionarlo, cuáles son los compromisos de mejora en el sector salud que planea cumplir en sus primeros 100 días de gobierno, y si es que piensa reformar el sistema de salud nacional, ¿cómo lo haría? Tiene 8 minutos para hacer sus planteamientos. El micrófono, está con el micrófono desactivado. Listo. Gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Segundo, por la comprensión, sobre todo a los colegas postulantes. Mi compromiso es a las 7, así que los acompaño en estos minutos con el mayor de los gustos. Con una sola observación primaria, porque creo que es oportuno hacerlo en este momento, escuchando muchas de las cosas sensatas y con las que uno no tiene por qué estar de desacuerdo con lo que ha dicho la amiga Verónica Mendoza, pero para hacer eso no se necesita modificar la Constitución. No he escuchado ninguna de esas propuestas que requieran una modificación constitucional. Eso como un asterisco para comenzar. La verdad que esta crisis, que nadie esperaba, por supuesto, y esta pandemia nos agarró mal, pero las decisiones fueron todas malas, ¿no? El gobierno peruano estableció primero que nada una estrategia hospitalaria, siendo que los hospitales no tenían capacidad para aguantar tal magnitud. Después de eso no se compró ninguna vacuna. Ahora ya sabemos que algunos sí se vacunaron, lamentablemente, desde el presidente hasta sus amigos y familiares, pero no se hizo más para comprar una sola vacuna para los peruanos. Se rechazó absurdamente a la empresa privada, con un sesgo ideológico que no tiene sentido. Cuando el problema es de todos, rechazar a los privados, siendo que el Estado es tan incompetente, es algo que no tiene perdón. Y además estableció unas cuarentenas absurdas, dada la precariedad de la vivienda. Parece que no supiéramos cuál es la realidad del Perú, confinando gente en una vivienda que francamente condiciones del caso para poder resguardar nuestra salud. Así que frente a todo eso, ¿qué cosa no se hizo bien? O sea, ¿qué cosa debió hacer si no se hizo cuando todo lo anterior fue malo? No se fortaleció la primera línea de atención, que eso es lo que creo ya todos estamos coincidiendo, debería estar el énfasis en el tema salud. Nosotros hubiéramos, para comenzar, fortalecido esa primera línea. Por supuesto, hubiésemos comprado todas las vacunas posibles sin ningún sesgo ideológico, hubiéramos llamado a los privados y a todos a participar y hubiéramos controlado la calle, que es algo que también se hizo muy mal. Ok, para el 28 de julio está muy claro que vamos a continuar con el problema. Entonces, el primer tema en salud va a ser la vacunación inmediata. Conversando con los técnicos del partido, antes de fin de año la vacunación tiene que haberse terminado y estamos en capacidad de asegurarlo. Para ello tenemos un solo problema, saber que el 28 de julio el actual gobierno morado va a comprar todo, porque si no compró todo, entonces vamos a tener el problema de ir corriendo a comprar lo que hace falta para poder vacunar al país. Pero para vacunar al país, una cadena logística seria, fuerte, y una vez más, la convocatoria a todos a participar, Fuerzas Armadas, iglesias, privados. Nosotros tenemos un sistema de más o menos 1.600 postas médicas en el país que no solamente no alcanzarían para este proceso de vacunación rápido, sino que además no llegan a muchos sectores en donde sí tienen, por ejemplo, presencia la iglesia, no solamente la iglesia católica, diferentes puntos que tienen lugares en donde se pueden sumar a una gran campaña de vacunación para llegar hasta el último lugar del Perú con esa vacunación. Las Fuerzas Armadas, que tienen cuarteles también en diferentes lugares de la República y que pueden brindar parte de esas instalaciones precisamente para llegar en este proceso de vacunación, que repito, tiene que ser inmediato. Y mientras todo eso ocurra, un tema que parecería no le gustan a los últimos gobiernos, hay que potenciar la investigación y la producción local. Hemos escuchado permanentemente los esfuerzos del talento nacional en procura de la vacuna peruana y que son soslayados, dejados de lado y no estimulados como debieran. Hay que estimularlos, hay que ir adelante. Ya en una reunión anterior hablamos del tema de la investigación y de la ciencia y tecnología y establecimos nuestros planteamientos para lograrlo. Pero en el tema concreto de la salud, tenemos que potenciar la investigación y la producción local. Primer tema, entonces, vacunación inmediata. Segundo tema, el fortalecimiento de la primera nivel de atención, que ya lo hemos establecido. Hay que contratar personal calificado
para esa primera línea de atención, no para los hospitales. La pelea se tiene que dar en la primera línea, en las postas médicas. Ahí está la pelea, si es que queremos ganarla, por supuesto, ¿no es cierto? Y claro, para convocar a médicos capaces que estén en esa primera línea de atención, tenemos que hacer dos cosas. Primero, vacunarlos, o sea, no vacunar al presidente, a su familia y sus amigos. Vacunar a los que van a enfrentar la pandemia, a los médicos que queremos que estén en esa primera línea, con una conveniente política de incentivos salariales, porque son ellos los que van a lograr las tareas básicas de una primera línea, que son educar, prevenir y curar rápido, que es el otro tema fundamental de esta primera línea de enfrentamiento. Obviamente hemos identificado aquellas líneas en donde tienen que ser dotadas de capacidad, las que tienen capacidad resolutiva real para ser dotadas de todo el implemento que se necesita. Primero, entonces, vacunación inmediata. Segundo, fortalecer el primer nivel de atención. Tercero, que funcione el sistema de referencias y contrarreferencias. Históricamente no ha funcionado en el Perú. Ese es un drama que no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con, digamos, un problema histórico del sistema de salud en el Perú y que es fundamental, porque es la coordinación precisamente entre esa primera línea, que sostengo es la fundamental para dar la pelea, y el hospital, a donde algunos llegarán. Pero ese sistema tiene que ser fundamentalmente restituido. Hay que fortalecer también el sistema de rastreadores, para detectar rápidamente. Esa primera línea que funciona, detecta y hay que ir de inmediato a ver si es que ahí comienza un foco nuevo, porque yo he escuchado decir a Julio Guzmán con toda razón que se van a venir nuevas variantes del virus. Tenemos que estar atentísimos para reaccionar. ¿Cómo vamos a reaccionar con un sistema de rastreadores tan malo como el que tenemos? Y tenemos que mejorar para eso también el cerco epidemiológico que nosotros lo hacemos normalmente tan mal, ¿no? Cuarentena para todo este sector y no tiene ningún sentido. Ahí tenemos que tener mucha más claridad de dónde se establece la cuarentena, es la última medida. Hay que fortalecer sin duda la SUSI, me parece. Señor Bengolea, sus unidades de cuidados intensivos que no tienen oxígeno, que no tienen ventiladores. Esto es una cosa absurda, ¿no es cierto? Y una vez que eso ocurre, que no se pueda dar trámite rápido a los apoyos que efectivamente hay. La empresa privada ha colaborado mucho y puede seguir colaborando. Cuando se estalló la crisis de hace una semana, en fin, en las redes se habló mucho al respecto. Esto soy muy consciente, ¿no es cierto? Respira Perú tenía un convenio hecho con Buenaventura, que tenía una planta de oxígeno en Ollón para ser trasladado al hospital Loaiza y que no se trasladaba porque sencillamente el gobierno no ponía la maquinaria para hacer el traslado, pidiéndose al Ministerio de Defensa que actúe. Entonces, aquí sí necesitamos que el gobierno actúe con más rapidez. Y un tema adicional que me parece que es fundamental para esto de controlar el virus, hay que controlar mejor las zonas de aglomeramiento de gente. O sea, y en eso es bien importante, ¿no es cierto?, no solamente las medidas educativas, en donde los medios de comunicación son tan importantes, sino además las medidas también de control directo, y para eso necesitamos empoderar una policía que este último gobierno ha terminado de desarticular y de quitarle absolutamente el principio de autoridad. Tenemos que recuperarla, porque ese también es un tema de salud, ya no es un tema de orden público, es un tema de salud. Dicho todo esto, entonces, es bien importante el tema de la vacunación masiva y de todo lo que hemos establecido hasta el momento. Pero yo quisiera detenerme un instante en el tema de las postas médicas y estas tres tareas que son fundamentales no solamente para enfrentar el virus, sino en general, en tanto se realice la gran reforma educativa que tiene 30 años, ¿no es cierto? Yo Un recuerdo minuto, señor Bengolea. ¿Perdón? Un minuto. Un minuto. Le queda un minuto. A ver, entonces córrele. Simplemente insistir que esta primera línea no solamente es para el virus, es en general para una política de salud en el Perú. Una primera línea bien constituida y bien focalizada en un sector de la población, educa convenientemente a la población, que es la mejor medida de salud, previene cuando ve rápidamente el surgimiento de algún problema para adelantarse y, lo más importante, cura rápido. Cura rápido, la atención directa, el médico personalizado, el que te conoce no por un historial médico, sino porque te conoce a ti, a tu familia, a tus antecedentes y sabe, por tanto, cómo actuar. Y para terminar, simplemente insistir en que las medidas de salud para esta pandemia también tienen que ir acompañadas de medidas económicas, porque si no te mata el virus, te mata el hambre. Así que muy de acuerdo con la política de subsidios que tiene que ocurrir, tienen que haber bonos, y muy de acuerdo además con la política de subsidios, no solamente con el bono a la persona que va a ser encerrada en su casa, sino además un segundo Reactiva Perú que es indispensable, porque si siguen cerrando las empresas, ¿cómo va a haber trabajo para el pueblo? O sea, necesitamos generar trabajo para la población, un nuevo producto de Reactiva, y además una postergación de los pagos. Ahora mismo, me parece que en junio tienen que comenzar los primeros pagos cuando estamos con segunda ola, y los pequeños negocios, los pequeños restaurantes, no saben cómo van a sobrevivir. Me temo que estamos a vistas de un cierrapuertas de muchos pequeños locales y pequeños emprendimientos que lo que hacen es dar trabajo a los peruanos y que van a evitar que podamos recuperar la salud.
Les quiero agradecer muchísimo estos minutos dispensados y sobre todo la gentileza de haberme permitido participar. Debo enrumbarme a otra cita, Julio, nos vemos más tarde. Muchísimas gracias a todos, yo tengo que movilizarme físicamente. Gracias, se los agradezco otra vez. Sí, sí, el Igual, señor, gracias a todos. Igual me señor tengo que Bengoechea, el pasar señor para Guzmán ver. Gracias a tiene todos. que Muy retirarse amable. a otra Hasta luego. cita. Se va retirando el señor Bengolea por delante y el señor Guzmán también. Y bueno, es el turno ahora del señor Rafael López Aliaga. Tiene 8 minutos para desarrollar sus planteamientos. El micrófono está muteado. Perdón. Ya, listo. Bueno, primero agradecerle al doctor Modesto Montoya, a ti Bruno también por esta dedicación para este tipo de eventos. Yo quisiera plantear primero la estrategia de emergencia, ¿no? Y luego ya un tema más estructural. Son dos temas. La emergencia inmediata es lo que ustedes han bien definido, ¿no? Que es el virus y la irresponsabilidad genocida, ¿no? Del señor Vizcarra, de dejar al Perú en el último lugar del mundo en el ataque al virus, inclusive de vacunarse antes que todo el mundo, pero dejar al Perú pues totalmente a la deriva, con una quiebra absoluta, ¿no? Del sector que genera el empleo en nuestro país. El 90% del empleo es la microempresa en nuestro país, lo que hay que proteger. Pero ¿qué es lo que está logrando quebrar esta política realmente marxista, ¿no? El marxismo propone eso, ¿no? La destrucción de la economía hasta las cenizas, para luego refundarse, ¿no? Refundarse en un paraíso socialista, donde hay una dictadura que tiene el dominio y le quita la libertad a todo el mundo. Eso me parece que es parte de un plan. Me parece que no es una casualidad que justamente el Perú sea el país que está peor en el mundo por una estrategia genocida, ¿no? Bastante egoísta y que va en contra de la economía más incipiente, más popular, más familiar, ¿no? O sea, es realmente un desastre de lo que hemos heredado de este señor Vizcarra. Y lo digo porque en el tema de la vacuna, en octubre ya teníamos posibilidad de comprarla. Tanto así que él se ha vacunado, ¿no? Por esas fechas. Pero digo yo, para el problema inmediato, hay países que en este momento han comprado un sobrestock de vacuna. La información que llega de Chile es que tienen un sobrestock. Evidentemente no lo han comprado todo, tienen un plan de entrega. Pero es un plan de entrega mucho más rápido que octubre. Pues. Octubre es el plan de entrega del señor Sagasti, ¿no? Que es el Vizcarra 2, ¿no? En mi opinión. O sea, tiene la misma inacción que Vizcarra. Entonces hay que ponerse las pilas, pues si tiene un avión presidencial, se va a ver al señor Piñera, ¿no? Que tiene un plan mucho mejor que el de él, y le compra pues las vacunas, que le compre las vacunas, o se puede ir a Canadá, donde también tienen sobrestock de vacunas, se han sobreestoqueado de vacunas. Entonces, ir a matar el problema de raíz, no podemos esperar a octubre, cuando ya para octubre todo el mundo, menos Perú, inclusive todo Sudamérica, menos Perú, va a estar en un grado de casi 100% de vacunación. No podemos ser siempre el último de la cola por un manejo pues totalmente, no sé, irresponsable, por decirlo menos, ¿no? Pero tiene mucho de genocidio esto. Está atacando a la gente más pobre, le hacen hacer colas para comprar, para sacar un bono, sabiendo que la gente no tiene cuenta en bancos, se enferma en la cola, va al mercado, se enferma más, ¿no? Y luego va a tomar su combi y se enferma más. Ese esquema es genocida, ¿no? En lugar de hacer lo que hizo Guayaquil, que fue acuartelar a toda la gente, ver quiénes estaban enfermos, llevarles con el ejército, con las iglesias, llevarles con el sector privado, alimentos casa por casa, y solucionaron el tema rapidísimo. Hay una segunda ola, yo sé, pero sí mataron la primera ola mucho más rápido que Perú. El primer tema es muy práctico, es subirse a un avión de una vez, ¿no? Subirse a un avión, tiene un avión presidencial, le dan a dar cita de inmediato porque es presidente a presidente, ¿no? Y traer la vacuna, no traer una cajita pues de vacunas, 150,000 vacunas.
No, traer unos 10 millones de vacunas de una vez. Si no es en Chile, será pues en Canadá. Pero hay países que tienen sobrestock de vacunas. Entonces, eso es lo primero que hay que conseguir. Segundo, es el tema del doctor Manolo Fernández, que en lugar de estarlo reventando y haciéndole una persecución policíaca, favorecer al doctor Manolo Fernández, que ha ofrecido donar 30 millones de vacunas a nuestro Perú, o más, 33 millones de vacunas. Entonces, no estarlo persiguiendo, dejarlo trabajar, que es tecnología peruana para el mundo. Aparte que la tecnología del doctor Fernández tiene cobertura absoluta de cualquier cepa del COVID. Entonces, es un trabajo bien hecho peruano, ¿no? Que hay que favorecer. El tema ese es lo inmediato, ¿no? Cómo atacar el problema de inmediato. Y estoy de acuerdo con lo que han mencionado los otros candidatos en lo que es la primera línea de batalla, ¿no? El tema de las postas, de que tenerlo abierto, no hacer lo que hizo Vizcarra, que fue cerrar las postas justamente, y no ponerle ni ivermectina. Yo he estado un año hablando de la ivermectina, porque yo he tenido COVID, me he curado con ivermectina, pero hace un año me han criticado, ¿no? Hasta hace unas 2 semanas que el MINSA ya considera que la ivermectina sí funciona. Recién me he dado cuenta hace 2 semanas o 3. Pero, digamos, las postas tienen que tener ivermectina, tienen que tener oxígeno, pues la gente se muere, esta enfermedad te mata por asfixia, ¿no? Pero eso no está ni planeado por Sagasti, ni Vizcarra, ni nadie, ¿no? La primera línea tiene que estar en base a eso, y de manera estructural, en la reducción del Estado, que estamos planteando, en Renovación Popular, está priorizar este eje, el eje alimentación en base a voluntariado, el eje de que cada madre, ¿no? O cada hogar de los 10 millones de peruanos que están ahorita sufriendo la extrema pobreza por esta pandemia y más, tengan una caja de auxilio inmediato de alimentos para curar no solamente el tema de la pandemia, para curar todos los problemas de falta de salud por culpa de una pésima alimentación, para la madre gestante y para la madre que tiene niños de 0 a 5 años. Ahí comienza a enfermarse, justamente, porque no hay una atención casa por casa en base de los muchachos. Los muchachos, yo hago voluntariado hace muchos años, y tienen una gran disposición para ayudar a gente, sobre todo mamás que están pues en un asentamiento humano, ¿no? Hay que ser solidarios, ser fraternos. Entre peruanos no puede haber 2 Perú, en un solo Perú, ¿no? Hermanarnos. Queda un minuto, señor López Aliaga. Sí, estamos un poquito largo, pero en temas de voluntariado creo que es importantísimo para ir eliminando todo el tema de salud. Primero hay que estar bien papeado, ¿no? Y temas así rápidos, hospitales solidarios son vitales en todos los distritos del Perú. Otro tema que es carísimo son las UCIs, ¿no? Las UCIs son extremadamente caras. Y yo he tenido que armar UCIs en mi casa por mis papás. Unas UCIs solidarias también, tener UCIs solidarias para la gran demanda de UCIs que hay, por ejemplo, en estos momentos. La historia médica universal también la apoyo completamente, ¿no? Y el tema también el desastre económico, y con eso acabo. La reestructuración de pagos. Yo soy banquero, he trabajado en banca mucho tiempo de mi vida. Y sí veo lo que dice Bengolea. Veo que se nos viene una quiebra masiva de pequeñas empresas. Hay que evitar eso. Hay que lograr que haya 2 años de gracia, 5 años para pagar. Si no, la crisis del hambre va a ser peor que la crisis del COVID. Hay que tomar acción de una vez, pues se nos viene un problemón grave, ¿no? Y también la tasa de interés. No puede seguirse cobrando 300% de tasa de interés. Hay que ponerle un tope a la tasa de interés, y un tema que funciona en cualquier parte del mundo. Cuando hay usura, hay que saber declararla, hay que saber poner el tope y dar un premio al buen pagador. Eso es una solución inmediata para el tema crediticio que va de la mano con lo que es alimentación, funcionamiento de la economía, en lo que es la columna vertebral de nuestro país, que es la pequeña empresa. Muchas gracias. Tu micro. Sí, perdón. Muchas gracias, señor López Aliaga. Como les decía, es turno del señor Marco Arana, que como prometimos antes de las 7:30, va a poder participar sin ningún problema.
Así que, señora Arana, cuando guste para iniciar sus 8 minutos. Sí, gracias. Muy buenas noches, saludar a todos ustedes. Bueno, en primer lugar, nosotros quisiéramos decir en este foro que exigimos al presidente Sagasti del gobierno morado, ¿no?, que exija la renuncia o destituya a los funcionarios que, haciendo mal uso de su cargo, se han vacunado, no solo secretamente, sino ilegalmente, delincuencialmente. Y segundo, que que inhabilite, ordene a la Cancillería que inhabilite los pasaportes diplomáticos para que no se fuguen, ¿no? Los que pueden venir de afuera, que vengan, pero los que tengan que salir hasta que se sepa quiénes se han beneficiado, ¿no? Y estamos exigiendo al Congreso de la República un pleno para que el director del Instituto Nacional de Salud nos explique al país quiénes ordenaron tal acto criminal, ¿no? Cómo fueron inoculados con recursos del Estado, ¿no? Quiénes se beneficiaron, ¿no? Y que si hay necesidad retire el fuero parlamentario, si es que han sido congresistas que se han beneficiado, o retire el tema de las prerrogativas que tiene el expresidente sobre este juicio, ¿no?, para que esto no quede impune. Nosotros creemos desde el Frente Amplio, lo hemos escrito, lo hemos dicho, que hay medidas sin duda urgentes, ¿no? La primera de ellas es que creemos que la primera medida urgente en este momento es darle oxígeno gratuito a la gente, ¿no? Oxígeno gratuito. Hay gente que se está muriendo asfixiada porque no hay oxígeno, ¿no? Mientras el oligopolio de empresas de oxígeno, que ha sido favorecido por este modelo económico, por estas leyes, ¿no?, por este marco constitucional, porque no se puede tocar el contrato con ese oligopolio, ¿no?, porque hay candados, ¿no? No, eso tiene que terminar, ¿no? Y entonces para nosotros la urgencia ahorita, la prioridad es oxígeno y es agua potable. El gobierno debería estar entregando agua gratuitamente en cisternas a las poblaciones que no lo tienen. Alimentos. Sabemos bien que uno de los graves problemas que ha generado esta pandemia es el tema de la falta de ingresos, de la falta de recursos para poder subsistir y alimentarse adecuadamente. Y si tenemos una población, además, con serios problemas de desnutrición, de anemia en el caso de nuestros niños, esto no se va a poder enfrentar esto adecuadamente. Y la tercera prioridad, y estoy hablando de prioridades, ¿no? Oxígeno, agua, alimentación, vacunas, ¿no? Yo creo que hay que salir del discurso demagógico que, como ha dicho el candidato acá, ¿no?, eso se resuelve con que el presidente toma un avión, se va al aeropuerto de Canadá y dice, compro vacunas y las trae, ¿no? Yo creo que, perdonen, pero este es un foro de ciencia y tecnología, ¿no? Y yo creo que por lo menos busquemos una cierta objetividad. Eso no se resuelve con un presidente saliendo a comprar vacunas viajando en un avión, ¿no? Son negociaciones complicadas que la propia OMS ha puesto en evidencia, que son los países con mayores recursos que están acaparando la mayor cantidad de vacunas, ¿no? Y de allí el llamado de la OMS que nosotros respaldamos, ¿no?, para que, por ejemplo, como se discutió además en el foro de Davos en Suiza, oigan, debería estar discutiendo en Naciones Unidas el tema de la liberación de las patentes de las vacunas, ¿no? Y eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque priman los negocios, pues. Priman los negocios de la industria farmacéutica, sobre todo sobre los derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud. Y nos parece que un tema de las primeras medidas que hay que tomar, y urgente, más aún cuando ahora sabemos que han habido funcionarios que han hecho uso indebido del poder, es fiscalización y sanción en el tema de la corrupción en el sector salud, ¿no? Ahora bien, ¿qué primeras medidas tomaríamos nosotros de ser gobierno entre las primeras que hay que tomar en los 100 días, ¿no? A nosotros nos parece muy importante que se doten de plantas de oxígeno, fábricas de oxígeno a todos los hospitales. Nos parece fundamental que se contrate personal de salud, a médicos y enfermeras en los más de 4.000 centros de salud que solo tienen técnicos de salud en este momento, y que se haga promoción de la salud, que se haga prevención y que incluso se haga contención. Y alrededor de esos centros de salud reforzados con personal, con recursos logísticos, que los agentes comunitarios de salud, toda esa red de más de 30.000
agentes comunitarios de salud, se capacite, se forme, se movilice con apoyo ciertamente logístico del Estado para que no se expongan adecuadamente, porque esto no se va a resolver con la vacuna de aquí a diciembre, está resuelto. Toda la literatura nos está diciendo, la que está viniendo de Sudáfrica, la que está viniendo de Estados Unidos, la que está viniendo de Inglaterra, que esto tiene para rato, ¿no? Y que las mutaciones del COVID, además, pueden instalar una suerte de gripe asesina permanente. Y entonces necesitamos allí apoyar, respaldar y modificar las normas que permitan que nuestros científicos, nuestros médicos, investigadores, tengan la posibilidad de salir de este modelo que lo que ha privilegiado es la compra de insumos farmacéuticos venidos de afuera y ha desprotegido la posibilidad de que nuestros científicos puedan producir vacunas o puedan producir equipos biomédicos, ¿no? Justamente ha sido parte del debate que han tenido previamente en este mismo espacio respecto a lo que planteaba el doctor Mirko Simic, por ejemplo, sobre la ley 29459, o lo que planteaba el doctor Andrés Lescano, ¿no? Eso tiene que ser modificado, ¿no? Ya debería estar haciéndolo este gobierno, pero en todo caso un gobierno del Frente Amplio lo hará de manera inmediata. Creemos que es importante además que ese tema vaya acompañado de la recuperación del derecho a la salud. O sea, a mí me parece, quiero ser muy respetuoso de las propuestas, pero candidatos aquí que están defendiendo por encima de todo el negocio y la mercantilización, nos digan ahora que van a hacer medidas que no han hecho. O sea, en 30 años han privatizado la salud y para favorecer los negocios privados en salud, lo que han hecho es desproteger la salud pública, desmantelar el sistema de salud pública. Y por eso el bajo presupuesto. En el Congreso nos peleábamos duramente para incrementar el presupuesto. No han querido, ¿no? No han querido. Hay exoneraciones, sí, para las grandes inversiones, ¿no? Un conjunto de prerrogativas. No han querido sanear el tema de la deuda que tiene salud. Más de 3.000 millones de soles en deuda. ¿Quién debe? Municipios, gobiernos regionales y empresas privadas. Y encima, a un sector empresarial como el agroexportador, le dijeron, usted puede pagar menos en salud. Y ahora nos están diciendo en este foro que van a cambiar las cosas y que eso estaba muy bien, que no hay necesidad de cambiar la Constitución. Hay que recuperar el derecho a la salud, como hay que recuperar el derecho a la educación y el derecho a la alimentación. Y por eso sí creemos que es fundamental el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Me queda un minuto. Y el cambio de constitución, ¿no? Y pensamos además que allí es fundamental, por ejemplo, dedicar más recursos a la salud, ¿no? No los que les dedicamos ahora, y que es fundamental además que haya buena gerencia, un gasto público. Muchas veces el poco dinero que hay o no se gasta o se gasta mal. Y entonces, o lo que hay son un conjunto de desencuentros entre la administración del Ministerio de Salud, salud, el sistema de salud de la Fuerza Policial y las Fuerzas Armadas, y ya no se diga con los gobiernos regionales. Fíjese usted, ni siquiera, y el Perú lo debe saber, ¿no? Ni siquiera hay un sistema integrado de telecomunicación o plataformas digitales integradas entre el gobierno central, la autoridad de salud, y los gobiernos regionales y las direcciones regionales de salud. Eso tiene que cambiar sin duda. Y el tema de, como pasa en otros países, ¿no? En Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Ecuador, en Brasil, control de precios para los precios de los medicamentos y la ruptura de los monopolios en la salud. Tenemos ahora monopolio de farmacias, tenemos oligopolio de salud. Eso, la Constitución formalmente lo prohíbe, pero no es letra muerta. Así que eso, el gobierno del Frente Amplio, sin duda, haría que se garantice el derecho a la salud, eliminando los oligopolios y los monopolios en el sector salud. No se puede matar a la gente para que otros se llenen los dineros que no bolsillos. Muchas gracias, señora Arana. Y, Bruno, perdóname, me ha aludido el caballero. Quisiera derecho de réplica, por favor. No sé, el doctor Montoya, que es aquí el que tiene la voz cantante en realidad. Que me ha aludido directamente. Pero tiene 3 minutos después. No, tengo que salir para el programa de Milagro Leiva ahorita. Ah, bueno. Sí. Okay. Bueno, en todo caso, si puede hacerlo en un minuto, no hay ningún problema. En un minuto usted me avisa, por favor. Ya. No, yo digo que el señor Arana no tiene la más mínima experiencia, pues, en trabajar, ¿no? Y la más mínima experiencia en lo que es una negociación internacional. Cuando un presidente va a ver otro presidente, se aceleran, pues, todos los trámites burocráticos que él menciona. No tiene ninguna experiencia, pues, en haber trabajado, y menos en área internacional. Entonces es fácil hablar,
Yo sí le hablo de mi experiencia. Llevo 40 años con el mundo, ¿ya? Entonces le hablo cara a cara, se lo digo, si es posible. Pero es muy importante que vaya a la cabeza. Cuando va a la cabeza a hablar de presidente a presidente, se aceleran todos los trámites. No vamos a esperar hasta octubre a que siga muriendo la gente en su plan de esperar hasta octubre, ¿no? Que debe ser el mismo plan de Sagasti, seguramente, ¿no? Ahí yo no confío. Yo confío en la gestión de hombre a hombre, de ir a buscar la solución inmediata a una crisis que está matando millones de peruanos. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y como estamos todavía a tiempo, vamos a pasar ahora a las preguntas de los panelistas. Está el doctor Simic, está el señor Mantari. No sé si el señor Simic está ya, está inactivo, está creo que en camino, estaba en la calle. En todo caso, podemos empezar con el señor Mantari. Le invito a hacer brevemente su pregunta y luego esperar a que el doctor Simic haga la suya para que empiece la segunda ronda de respuestas. 2 minutos. Perfecto. En principio hemos visto que las decisiones que se han tomado para abordar el tema de la pandemia no han sido las ideales y a nosotros, los científicos, nos queda absolutamente claro que eso fue porque no se sentaron, no están capacitados en ciencia, no están capacitados en tomas de decisiones en base a la ciencia, ¿no? Y consecuentemente lo que se ha tomado en acción, ¿no? Las políticas para la pandemia no tenían base ni sustento, ¿no? Estaba con una zapata de arcilla, como dicen los ingenieros, ¿no? Y no de concreto. Y si eso no está claro para los que están oyendo, para que son los candidatos futuros, estaríamos en un problema grave. Entonces mi pregunta va aquí, ¿no? ¿Ustedes piensan contar con asesores ingenieros o asesores científicos? Porque si vamos a tener el virus para ratos, en 3 y en 4 años, acá no necesitamos ingenieros con experiencia en la industria, sino científicos, que ellos están revisando la bibliografía internacional, ellos están constantemente observando lo que pasa en todos los países, comparando metodologías y viendo si una vacuna desarrollada en Perú es buena o no, porque puede haber mucha buena intención, pero de repente no es efectiva. Y quienes nos tienen que asesorar son expertos. ¿Ustedes han contemplado contar en asesoría con científicos de categoría internacional o peruanos con experiencia internacional? Perfecto, muchas gracias, señor Mantari. Y ahora pasamos al doctor Simic, por favor, para que haga su pregunta a los candidatos. Tiene 2 minutos. Está con el buenas noches, sí. Buenas noches con todos. Un saludo a todos los panelistas, candidatos presidenciales. Un saludo al doctor Montoya y agradecerle por permitirme ser parte de este panel. Yo quisiera hacer una intervención muy breve y hacer un par de preguntas que tienen que ver con los problemas relacionados a la salud en el Perú y a su vez relacionados al tema de investigación. La idea es la siguiente. Los problemas de salud y en general diversos problemas de otras áreas terminan afectándonos de tal modo que terminamos requiriendo soluciones a problemas muy particulares que en muchos casos no podemos encontrar soluciones en el extranjero y comprarlas listas. En ese sentido, es nuestra obligación como peruanos buscar las soluciones en el país, desarrollarlas y para ello se necesita trabajar en un marco de investigación. En el Perú, nosotros hemos visto que en las últimas décadas el CONCITEC ha tenido un importante crecimiento y se han mejorado de una manera significativa las inversiones en investigación, pero vemos que todavía no son suficientes. Y no solo es la insuficiencia que tenemos en inversión en investigación, sino también tenemos problemas de marcos legales. Por ejemplo, la ley 29459 es la principal ley que ampara al proceso que tiene que ver con la adquisición, producción de productos farmacéuticos en el Perú. Y esta ley, la cual establece normas a través de decretos supremos,
lamentablemente solo evalúa las posibilidades de adquisición de productos finales, mas no contempla las posibilidades de desarrollo local. En este año pasado, en plena pandemia, hemos visto cómo grupos de investigación peruanos han desarrollado kits de diagnóstico, sistemas de ventilación mecánica, esfuerzos por desarrollar una vacuna, entre otros. Y estas actividades se han visto seriamente comprometidas por las dificultades que los marcos legales le ofrecen. En ese sentido, mi pregunta concreta es, ¿cuál es la posición y el compromiso de llegar a ser ustedes elegidos presidentes para manejar los aspectos de las normativas legales relacionadas de las investigaciones en el Perú? ¿Y de qué manera estas normativas legales permitirían mejorar la infraestructura nacional de gran envergadura relacionadas a la producción de productos de salud, llámese medicamentos, vacunas, anticuerpos monoclonales para tratamiento de cáncer, entre otros? Es de saber que en el Perú no existe ninguna planta de producción con certificación de buenas prácticas de manufactura, y cualquier esfuerzo peruano que trate de resolver problemas de este tipo se encuentra con un gran muro, que es la incapacidad de culminar las investigaciones y poder desarrollar los productos en el país que nos permitan hacer los estudios respectivos. Gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor Simic. Entonces tenemos las dos preguntas. Haciendo el resumen, la primera, si es que piensan contar de llegar a la presidencia con asesores científicos para los temas de salud, y luego saber cuál es su compromiso para reformar las normativas legales existentes con miras a mejorar la investigación y sobre todo la producción de materiales, de productos vinculados con el tema de salud, como vacunas, medicamentos, etcétera, etcétera, normativa que hoy, según cuenta el doctor Simic, no existe. Vamos a respetar como quedan solamente 3 candidatos, vamos a utilizar 3 minutos, llegamos antes de 7:30 de todas maneras. Vamos a respetar el orden original. Empieza la señora Mendoza, tiene sus 3 minutos. Sí, muchas gracias a los panelistas que nos han acompañado por sus aportes, sus precisiones. Lo primero que quisiera señalar es que creo que los candidatos y candidatas y quienes hacemos política en general deberíamos abstenernos de dar recetas médicas a diestra y siniestra, ¿no? Creo que tenemos que dejarle ese trabajo al personal médico, que con base científica es quien tiene que determinar qué es efectivo o no para el tratamiento del COVID, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con nuestro compromiso de transversalizar el enfoque científico en el Estado, de constituir un Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnología que garantice esa transversalización y diseñar políticas, programas, leyes en función de la evidencia, ¿no? Y no en función de especulaciones, sesgos ideológicos o acuerdos bajo la mesa con determinados sectores, ¿no? Y por supuesto nuestro compromiso, como lo habíamos señalado en el primer diálogo sobre ciencia y tecnología, de promover una soberanía científica y tecnológica que permita desarrollar todas estas iniciativas importantes que han sido mencionadas, que se han desarrollado de parte de científicos, investigadores peruanos y peruanas de cara a la pandemia, y que por supuesto merecen todo el apoyo y respaldo del Estado, ¿no? Con los presupuestos adecuados, con un sistema de becas, con una revisión de la normativa para que no se encuentren con trabas, sino más bien con facilidades de parte del Estado para poder desarrollar estas iniciativas. Esto sin negar la necesaria cooperación científica con los otros países del mundo y en particular de América Latina. Lo segundo que quería mencionar rápidamente es que creo que efectivamente es fundamental el principio de autoridad para poder combatir esta pandemia, pero creo que eso no pasa por mandar a la policía a reprimir, a meterle palo y gas a los comerciantes o a los ambulantes que se ven obligados a salir a la calle porque tienen que trabajar, tienen que llevar un pan a la boca de sus hijos. Entonces, si el Estado quiere restituirse su principio de autoridad, tiene que apoyar económicamente también a esos sectores para que puedan subsistir en este contexto de pandemia con un bono universal, y en el mediano plazo promover diversificación productiva, productividad para generar más empleo y no dejar del abandono y la precariedad
como ocurre hoy, al 70% de la PEA en la informalidad y tantos más teniendo que subsistir del día a día. Y finalmente, un tema que quisiera mencionar, aunque no ha sido planteado por los panelistas, es la necesidad de reforzar la capacidad reguladora y fiscalizadora del Estado en el ámbito de la salud privada. Su salud está prácticamente pintada en la pared, ¿no? Y hemos visto cómo en contexto de pandemia ciertos sectores privados de la salud han cometido abuso, ¿no? Lo hemos visto en el ámbito de las cadenas de farmacias, de las clínicas, y creo que eso tiene que cambiar. Necesitamos un sistema de fiscalización y regulación fortalecido que impida estos abusos, que se regule mejor la concentración oligopólica, y con esto termino, que realmente es inadmisible en nuestro país, con a veces un grupo de poder que concentra inversiones en clínica, farmacia y aseguradora, ¿no? En una suerte de integración vertical que le permite hacer un negocio redondo a costa de la salud y los recursos de la gente. Y eso hay que combatirlo muy frontalmente. Hasta ahí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Mendoza. Y ahora es el turno del señor López Aliaga. Cuando guste me avise, tiene sus 3 minutos para dar sus respuestas. Sí, muchas gracias. Sí, en el tema de asesoría científica, hay dos temas que me gustaría resaltar. Yo he tenido 3 reuniones con el doctor Manolo Fernández, que es un gran investigador, que inclusive tiene 55 años trabajando en exportación de vacunas, y tiene una vacuna que, digamos, tiene otro principio que ataca todo tipo de COVID. Tiene otra lógica, otra investigación peruana. Sin embargo, ha sido perseguido por esos monopolios, esos grupos de poder, ¿no?, que se han mencionado, que no lo dejan desarrollar, porque claro, le rompe el negocio. Pues. Es una vacuna barata, vacuna peruana, ¿no? Y entonces lo atacan porque justamente puede hacer algo gratuito por el Perú. Y en lugar de atacarlo, hay que ponerlo, señor, en primera fila, ¿no? Y otro tema que también preocupa es que muchos peruanos en el exterior se preocupa porque no puede firmar en Perú. Eso hay que romper el circuito de 3 años, necesita para validar su título y traer esa tecnología que tienen afuera en base a una certificación internacional de una certificadora de calidad y punto. Que él me valide pues un doctor en la Bolonia, en Italia, en unos días y pueda ejercer en Perú y rompemos todo el circuito burocrático que nos está matando, porque no tenemos transferencia tecnológica de muchos peruanos que destacan en el mundo justamente en esta materia. En lo que es desarrollo local, las universidades peruanas, yo enseño en la Universidad Nacional de Ingeniería, están en toda la capacidad de producir máquinas de oxígeno peruanas, ¿no? Sin embargo, hay unas restricciones horribles para importar estas máquinas de oxígeno, ¿no? Y no se deja producir localmente. En lugar de integrar las universidades con la investigación en producción de algo tan simple como es oxígeno, este es un tema que lleva más de 1 año. Se ha podido dar una partida importante a San Marcos, UNI u otras universidades para producir máquinas de oxígeno personales, que son las que puedes usar en tu casa. Pero así era un programa pues, de 1 millón, vamos a hacer 200.000 por lo menos, pero meter el dinero en algo que sea peruano, que sea mucho más barato y funcione igual. El tema de vacunas, ya lo ha mencionado el doctor Manolo Fernández, necesita 10 millones de soles para determinar su investigación y ser aplicable en seres humanos. No lo apoyan, no lo ayudan, ¿no? Ese es el Perú, ¿no? El Perú que no apoya a lo nuestro. Y sí tiene todos los permisos para lo que viene de afuera, ¿no? Entonces, esa integración, por ejemplo, las pruebas también, otro tema, las pruebas moleculares. En Perú se pueden hacer, pero hay una traba y yo creo que ya es un monopolio siniestro, pues. Es un monopolio siniestro que prioriza al extranjero, porque el extranjero hay más posibilidad que haya coima, pues, ¿no? Entonces ahí se mezcla la coima, la corrupción contra la investigación peruana. En Perú estamos perfectamente capaces de tener vacunas propias, de tener las pruebas moleculares que son las que funcionan propias y de tener oxígeno propio. No tenemos por qué estar privando al peruano el derecho de investigar en su propio país y desarrollar oxígeno y pruebas aquí mismo. Yo creo que está ligado a la corrupción, lamentablemente. Es parte del gran problema de corrupción en nuestro país. Tiempo, señor López Aliaga, muchísimas gracias. Bueno, voy a pedir disculpas por así, tengo que salir para el programa. Sí, no hay Yo le ningún agradezco problema. mucho, doctor Montoya, muchas gracias, Bruno,
Muchas gracias, Mirko, doctor Mantari. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Marco Arana. Gracias a todos. Me despido, lamentablemente, porque no llego. Muchísimas gracias, más bien. ¿Ya? Gracias. Y continuamos con el señor Marco Arana para sus 3 minutos de respuestas. Bueno, precisamente para que los políticos, no estemos dando recetas sin sustento científico, médico, no estemos recomendando automedicación, que es un tema muy grave, como que se ha vuelto incluso un problema de salud pública, es que un gobierno debe estar asesorado para los temas específicos y de su competencia, como en este caso de la crisis sanitaria, por ciertamente una asesoría científica que además sea multidisciplinaria. Entiendo que los médicos tienen sobre todo los que se dedican a investigación y a ramas específicas como la inmunología o la epidemiología, o los de salud comunitaria tienen un rol protagónico, juntamente con, por ejemplo, las enfermeras que tienen toda la experiencia sobre cómo tratar a las personas, porque ciertamente se trata de tener claras las cosas, pero a la vez saber cómo implementarlas, no tengo particular aversión contra los ingenieros, Más bien he saludado mucho que la Cayetano y la Universidad Católica hayan creado su Facultad de Ingeniería Biomédica, y creo que son sumamente necesarios también en su participación, Evidentemente el tema de la ley 29459, que también ha sido preguntada y abordada en un debate anterior, tiene un problema conceptual de defecto, que además tiene que ver, yo creo, con intereses económicos. Es decir, promueve la compra de productos farmacéuticos terminados, y no da las herramientas y no promueve y no fomenta la producción nacional de estos productos farmacéuticos, Y eso no puede continuar así, Eso tiene que ser sustantivamente modificado, y por eso desde ya he ofrecido la posibilidad de mantener contacto con quienes entienden, conocen del problema, para que el tema además sea planteado en el Congreso, en este Congreso, De hecho, la bancada del Frente Amplio tiene toda la disposición, por ejemplo, para hacer las modificaciones legales y proponerlas y llamar a las demás bancadas a hacerlo, En un momento, además, en el que creo que las fuerzas políticas no debiéramos permitir que allí en el Congreso se quiera generar una situación a partir del mal uso que han hecho funcionarios corruptos de la vacuna, que se pueda generar una nueva situación de crisis política, Y allí creo que es importante que quienes estamos en este debate, además entendamos que este llamado hay que hacerlo a la ciudadanía, y ponerse al frente, porque si el Congreso va a seguir con este tipo de situaciones en las que, por ejemplo, ahorita debería estar viendo cómo apoya por el tema del oxígeno gratuito, cómo apoyan para el tema del agua gratuita, cómo ayudan para que se modifique estas normas que están impidiendo que nuestros científicos peruanos, nuestros médicos que están dedicados a investigación, avancen con la producción de vacunas. Allí deberíamos estar centrando nuestra atención. Y desde el Frente Amplio no estamos proponiendo crear más ministerios, que es otra discrepancia con varias fuerzas políticas. Nosotros proponemos crear un sistema nacional de investigación de salud, dedicados a trabajo estadístico, planes de investigación con hospitales públicos, con universidades, sobre el COVID y otras enfermedades endémicas, porque esto tiene para rato. Okay, muchísimas gracias, señora Arana. Y bueno, en realidad ya terminamos con las 2 rondas. No sé, doctor Montoya, si quiere dar algunas palabras, o si no, yo continúo con el cierre del evento. No, bueno, sí, les agradezco mucho por esta participación, valientes de resistir hasta el final, por ello los saludo. Lo importante, estimados candidatos, es que nuestro país está viviendo un ambiente de un espectáculo bastante deprimente, tanto periodístico, político. Todos están metidos en un gran escándalo y se olvidan un poco de la ciencia, Por ejemplo, hemos sido testigos todos de la gran fiesta que se ha hecho por la llegada de la vacuna, la primera vacuna del avión,
todos estamos contentos, obviamente, que tengamos la vacuna y que llegue la vacuna, pero nuevamente estamos alegrándonos de algo que viene de fuera. Como dice Mantari y Mirko Simic, parece que estamos hechos para alegrarnos cuando compramos productos tecnológicos. También me alegro, por supuesto, porque de ahí depende un poco nuestra vida, pero más estaremos contentos, jubilosos, el día que estemos viendo cómo un avión exporta el primer producto peruano, que espero que sea el que está haciendo Mirko Simic, que es un gran héroe junto con José Luis Mantari. Mirko Simic está en su auto viniendo del laboratorio de Chincha, imagínense ustedes, ha querido participar para darles ese mensaje. Pero con este Estado que hace tantas trabas para que nos desarrollemos, da la impresión que fuesen gobiernos pagados por las empresas que quieren seguir vendiéndonos cosas y comprándonos las materias primas. Eso creo que debe hacernos reflexionar profundamente para cambiar este Estado. Hay que hacer un Estado que facilite la investigación de los jóvenes, pero no solamente los que han valientemente quedado aquí en el Perú, sino también para atraer a aquellos que no pudieron sobrevivir a este trato y que han debido partir para sobrevivir ellos y su familia. Mirko Simic y José Luis los considero héroes porque ellos pudieron quedarse afuera sin ningún problema, pero conociéndolos, su origen, su pundonor, su patriotismo, yo los felicito. De repente ustedes que van a ser de repente mandatarios, acuérdense de ellos para convocarlos y hacerlos trabajar también con más intensidad, con apoyo del Estado. Yo les agradezco mucho a ustedes. La próxima semana vamos a convocar a los congresistas, candidatos a congresistas de los partidos. Espero que nos envíen ustedes sobre el mismo tema a los mejores expertos en este tema para que nos hablen un poco más detallado. Creo que tenemos ya, son 20 minutos, dado que son 2 candidatos que se han quedado, podríamos darle 1 minuto a cada uno para que nos diga unas palabras finales convocando al patriotismo de los otros científicos que no han podido estar. Perfecto, entonces tenemos 1 minuto por cada uno. Empezamos con la señora Mendoza. Muchas gracias. No solamente aprovechar la oportunidad para reiterar mi agradecimiento por estas oportunidades de exposición de ideas, pero también de diálogo, oportunidad de conocer a valiosos científicos que vienen haciendo esfuerzos a contracorriente muchas veces para sacar adelante nuestro país. También alegrarme de que en medio de nuestras diferencias hayamos ido encontrando algunas coincidencias y hayamos ido tomando conciencia, quienes estamos haciendo política y la ciudadanía en general, de que, por ejemplo, ¿no?, frente a la lógica hospitalocéntrica, podríamos decir que ha primado en los últimos años, hemos comprendido todos ahora la importancia, la centralidad del primer nivel de atención, ¿no?, que todos hemos coincidido en señalar debe ser reforzado en este contexto en particular, como en el futuro gobierno, o la centralidad que ha tomado precisamente la ciencia, ¿no?, antes tan denostada, bajo la lógica además colonial de que nosotros no éramos capaces, ¿no?, ni teníamos la posibilidad de desarrollar nuestra propia investigación, innovación y desarrollo tecnológico, cosa que hoy más bien vamos afirmando y en lo cual vamos coincidiendo. Y creo que es importante avanzar también en la construcción de consensos nacionales para poder salir juntas y juntos de esta crisis. Así que muchas gracias a los organizadores de este diálogo que nos permite, insisto, expresar nuestros matices y diferencias, pero también ir encontrando coincidencias. Muchísimas gracias, señor Montoya, y a todo el equipo organizador y a los panelistas que nos han acompañado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Y señora Arana, 1 minuto. Listo. Bueno, felicitar la organización de estos foros. Necesitamos una ciudadanía informada para que decida bien. Igualmente, agradecer la invitación que se nos ha hecho, particularmente al doctor Montoya, y poder además interactuar con otras propuestas políticas, ¿no? Nosotros en el Frente Amplio creemos que es muy importante convocar a la más amplia unidad de la ciudadanía, las organizaciones políticas, las organizaciones de sociedad civil, en torno al derecho al oxígeno en este momento, al agua y a los alimentos. Es fundamental. Sin esos 3 elementos, no vamos a superar esta crisis, vamos a tener una explosión mayor de mortalidad
Y ciertamente al tema de continuar con el programa de vacunas, ¿no? Y de otro lado, aquellas fuerzas políticas que no estamos comprometidos en este tema de las vacunas que se han dado de manera ilegal y secreta, ¿no? Hagamos todo lo necesario para convocar a la ciudadanía, si es preciso, a que si en el Congreso continúan con esta situación de colocar en vilo el país, dejando todo atrás cuando tendrían que estar modificando, ¿no? El pedido que se nos hace de modificar la ley 29459 para facilitar las investigaciones en vacunas de nuestros científicos, la ciudadanía tenga que movilizarse. Desde ya le decimos al Partido Morado o a la Organización de Juntos por el Perú a estar atentos frente a esa situación. Si es preciso, resguardando las normas de seguridad sanitaria que llaman las autoridades, es necesario hacer sentir la voz de la ciudadanía para que no se cometa un acto más que ponga en peligro la salud y la seguridad de la gente. Frente a la corrupción, entonces nosotros consideramos que es importante afirmar el derecho a la salud, a la educación y a la alimentación. Eso es fundamental. Y sobre eso debemos buscar consensos y unidades mayores, sin duda. Muchas gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias a los candidatos que han participado en esta mesa redonda, sobre todo a la señora Mendoza y a la señora Arana, que han tenido tiempo para quedarse hasta el final, a los panelistas y a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión. Como siempre, esperamos que lo que se ha conversado aquí en esta reunión haya sido de provecho para todos y que sobre todo haya ayudado en algo a los electores en conocer un poco más a fondo las propuestas de los diferentes candidatos. La próxima cita es la próxima semana, como ya adelantó el doctor Montoya, con los candidatos al Congreso. Y muchísimas gracias nuevamente a todos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, a seguir cuidando la salud. Quiero tomar la foto del doctor Montoya con los que quedamos. A ver, estimado Modesto, de repente voy a hacer un ofrecimiento para los que han llegado hasta el final. Yo creo que vale la pena, ¿no? El esfuerzo. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a donar 5 sistemas completos, CPAPs, para cada uno de los que han llegado ahora, en este caso la candidata Verónica Mendoza y Marco Arana, de Frente Amplio, de 5 sistemas de ventilación no invasiva de alto flujo para que puedan llevar a sus lugares de origen y a las personas más humildes, ¿no? Yo les invito a visitar la UNI el día de mañana o envíen a alguien quien corresponda para que puedan pues llevarse unos kits y puedan distribuirlos en los lugares donde ustedes no nacieron, ¿no? Para las personas más humildes, que ustedes vean la forma como distribuir. Entonces, eso es lo que quiero ofrecer, doctor Modesto, a manera de donación de parte de la Universidad Nacional de Ingeniería y por estar presente en una actividad muy importante que es la ciencia y tecnología que lo lidera en el país el doctor Modesto Montoya. Muchas gracias. Precisamente Cajamarca se está quedando sin abastecimiento de oxígeno desde el día de mañana. Es un gran gesto de solidaridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense mucho.